Hola, apreciados estudiantes, bienvenidos al curso Matemática 2. Como hemos desarrollado en temas anteriores, hoy vamos a trabajar la segunda unidad, lo que es derivada. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que era la introducción de las derivadas por definición. Hoy vamos a trabajar lo que son las reglas de derivación. Muy importante que nosotros conozcamos las reglas fundamentales de la derivación, que son 6 las que vamos a trabajar. Pero en este curso del día de hoy, en la clase de hoy, vamos a estar trabajando 4, las cuales son derivada de una constante, derivada de una potencia, derivada de una constante por una función y las derivadas de la suma. Además de eso, tenemos otras dos reglas más, que la derivada del producto y la derivada del cociente. Como también aparecen unas reglas como la regla de la cadena, que esas vamos a estarles desarrollando en clases anteriores. En las próximas clases que vayamos viendo, vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Hoy vamos a trabajar, como les decía, las reglas de la derivación, y la primera regla que tenemos es la derivada de una constante. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros tenemos una función como esta, f de x es igual a 5, entonces la regla dice que cuando nosotros, siempre que derivemos una constante, la derivada se representa de esta forma, que podemos leer como derivada de x o f' de x. Entonces, cuando nosotros tengamos una constante, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Eso es lo que me dice la propiedad número 1. Podría ser que yo tenga f de x es igual a 2 y va a ocurrir lo mismo. F' de x va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre que nosotros nos encontremos con una constante y le apliquemos su derivada, automáticamente sabemos que ese valor va a ser 0. Esa es la primera de las reglas de derivación que vamos a trabajar el día de hoy. La segunda derivada se llama derivada de una potencia, que es la que normalmente nosotros conocemos como la regla general de la derivada. Y esta puede tener esta forma: f de x va a ser igual a x a la n. Por eso se llama derivada de una función, porque aquí vamos a derivar la función que es una potencia. Por eso es derivada de una potencia. Esta es una potencia. Recordemos que en matemática 1 y en el curso de inducción miramos lo que era una potencia, una base, un exponente. O sea, está estructurada una potencia. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Yo, cuando voy a sacar la derivada de esa función, quiere decir que este n, que lo tengo como exponente, va a pasar como una base a multiplicar delante de la variable x, y al exponente n le vamos a restar 1. Y a esto que acabamos de hacer es lo que nosotros llamamos la regla general de una potencia o derivada de una potencia. Ahí no podemos encontrar ejercicios, por ejemplo, como f de x va a ser igual a x a la 5. Entonces, si yo quiero sacar la derivada de esa función, solamente voy a decir f' de x va a ser igual a este 5, lo bajo como una base, lo acompaño de la variable x, y al 5 yo le voy a restar 1. ¿Qué quiere decir? Que eso me va a quedar 5x a la 4. Entonces, la derivada de x a la 5 va a ser 5x a la 4, que es lo que les decía, que esto se conoce como la regla general de la derivada. Y esa es la segunda regla de derivación, derivada de una potencia. Vamos con la tercera regla de derivación, derivada de una constante por una función. Podemos encontrarnos un ejercicio como este: f de x va a ser igual a 5x al cubo. Se nos pide derivar, o se nos pide aplicar la derivada de esta función. Entonces, para derivar, nosotros venimos y empezamos a derivar y decimos f' de x, o la derivada de x, va a ser igual a ¿qué? A 5. Este 3 que está como exponente lo bajo como una base,
luego esta x la vuelvo a escribir y al exponente 3 yo le voy a restar 1. Por lo tanto, f' de x va a ser igual 5 por 3, 15. Recordemos que aquí aplicamos un producto, multiplicamos 5 por 3, 15, x, ahora 3 menos 1 es 2. Y este sería mi resultado. Entonces, en la propiedad número 3 o en la regla número 3, cuando nosotros derivamos la derivada de una constante, por eso dice constante por una función o una potencia, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la derivada, como este exponente bajó como una base, lo multiplico por la constante, me dio 15, y al exponente le aplicamos la derivada de una potencia, que solamente le restamos 1 y nos va a quedar x al cuadrado. Propiedad número 4, derivada de la suma. En la derivada de la suma podría ser que me aparezca la función f de x va a ser igual a 3x cuadrado más 4x. Entonces me pide que le aplique la derivada a esa función. Se llama de la suma porque no podemos encontrar una suma, podría ser una resta también, y la regla se aplica a la misma. Entonces decimos f' de x va a ser igual. Este 3 voy a bajarlo acá, voy a hacerlo paso a paso para que lo vean. Bajo el 2, luego x y este 2 menos 1, más 4. Recordemos que si aquí no aparece una potencia, sabemos que hay un 1. Entonces ese 1 es el que va a bajar de un exponente a una base, lo acompaño de la variable x y luego a este 1 le voy a restar el 1 que dice la regla. Por lo tanto, f' de x va a ser igual, 3 por 2 es 6x, 2 menos 1 es 1, más 4 por 1 es 4, y 1 menos 1 es 0. Y recordemos que acá nos quedaría entonces x a la 0, pero f' de x va a ser igual a 6x más. Recordemos que la regla dice que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces x a la 0, 1 por 4 es 4. Entonces la derivada de la función 3x cuadrado más 4x va a ser igual a 6x más 4. Y esas son las 4 reglas de derivación que vamos a trabajar el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que esté muy claro para que podamos resolver la clase práctica que vamos a orientar en el aula virtual.